buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a abocarnos a la farmacología del sistema digestivo poligástricos, algo muy diferente a lo que ustedes han visto en farmacología del sistema digestivo monogástricos. Nosotros desde aquí vamos a abordar dos principales trastornos digestivos en los sistemas de producción intensiva, como son los rodeos lecheros y el feedlot. Ellos son el timpanismo y la acidosis ruminal. Argentina tiene un sistema pastoril. Eso significa que la vaca tiene que caminar para alimentarse y en los últimos años se ha comenzado a estabular a las vacas, pasando de este sistema pastoril al confinamiento. Lo mismo sucede en el campo de cría, donde vemos a las vacas con cría al pie y los terneros de destete, cuando llegan a ese peso de destete, se destinan a el engorde a corral, hasta que lleguen a su peso de faena. Aquí también es importante destacar que esto produce un estrés y hay una alta densidad de animales, algunos que son más dominantes que otros, y también tienen un cambio en la dieta, la cual lleva un periodo de adaptación. Si nosotros realizamos un repaso de la fisiología ruminal, recordamos que los rumiantes se caracterizan por la capacidad que tienen para alimentarse de pasto o forraje. Ellos son los que pueden degradar los hidratos de carbono estructurales del forraje, como la celulosa, hemicelulosa y pectina, y esta degradación se realiza por digestión fermentativa. Y esos procesos fermentativos los realizan diferentes tipos de microorganismos a los que el rumiante aloja en los divertículos estomacales. Debido a esto, tenemos que tener presente que al estar alimentando a los rumiantes, primero estamos alimentando los microorganismos ruminales. Y para que tenga un buen desarrollo, tiene que haber un medio ruminal favorable para esto. Así existe una simbiosis entre las bacterias y el animal. La digestión fermentativa requiere el desarrollo adaptativo del estómago del rumiante. Tengamos en cuenta que un rumiante adulto, el estómago, puede llegar a ocupar hasta el 75% de la cavidad abdominal y junto con su contenido representa alrededor del 30% del peso vivo del animal. Se dividen en 4 cavidades: el retículo, el rumen y el omaso, que se encuentran recubiertos por un epitelio queratinizado y carecen de glándulas. El rumen es el compartimento más voluminoso y está en contacto con la pared abdominal izquierda, y la mucosa del rumen presenta papilas digitiformes cuyo tamaño y grado de queratinización dependen del tipo de dieta que está consumiendo el rumiante. La cuarta cavidad que nos quedó por mencionar es el abomaso o cuajar. Solo este es glandular y su mucosa cambia bruscamente a un epitelio cilíndrico simple que cubre una lámina propia rica en glándulas, del mismo tipo de los monogástricos. El peso específico del contenido retículo ruminal determina su estratificación. Para poder comprender el efecto del movimiento de mezcla y propulsión, es importante conocer la disposición del contenido retículo ruminal y este se encuentra estratificado en función al peso específico, por lo cual de dorsal a ventral tenemos 4 zonas o estratos. La cúpula de gas, una zona sólida, luego una fangosa o semilíquida y finalmente la zona líquida. En la cúpula de gas se acumulan los gases de la fermentación, especialmente el metano y el dióxido de carbono. En la zona sólida se ubica el forraje grosero, que es recientemente consumido y fragmentado.
solo por la masticación ingestiva. Aquí encontramos fibras grandes de 1 a 2 centímetros de largo, sobre las cuales ya hay un proceso de fermentación y producción de gas, que se va mezclando con los trozos del forraje, formando esta capa de bajo peso específico. Luego pasamos a la zona fangosa, desde el cual se toma el contenido para ser rumiado a través de la zona de eyección, y el forraje posee un tamaño menor, lo que posibilita que se humecte mejor y adquiera mayor peso específico. Y por último, en la zona líquida, el contenido se encuentra finamente triturado y bien humectado, ocupa la parte inferior del rumen, y desde este estrato será seleccionado el contenido ruminal que progresará hacia el omaso, desde la zona que se encuentra aquí, que es la zona de escape. También tenemos que recordar que la motilidad retículo-ruminal permite esta mezcla y progresión de su contenido, la eructación y la rumia. En el retículo rumen se repiten patrones de actividad motora con fin de cumplir con 4 funciones esenciales. Una es la mezcla del contenido, que facilita el contacto entre el alimento y los microorganismos. Esto hace promover la absorción de los ácidos grasos volátiles y ayudar a la fragmentación del alimento. La segunda es la progresión del alimento hacia el omaso, seleccionando solo la fracción del alimento que ha permanecido el tiempo necesario dentro del rumen. La tercera es la expulsión de gases a través de la eructación, y la cuarta es la rumia, seleccionando para rumiar el alimento del estrato fangoso, como mencionamos recién. En la actividad retículo-ruminal se identificaban 2 complejos motores denominados contracción primaria, que produce a la vez mezcla y progresión del contenido, y la contracción secundaria, que es la eructativa. Las contracciones secundarias o eructativas se presentan siempre a continuación de las primarias, aunque la aparición depende de la cantidad de gas que contenga el rumen. Las acumulaciones de estos gases pueden distender el rumen y el animal puede llegar a morir por asfixia debido a la compresión del diafragma, como es lo que sucede en el meteorismo, que posteriormente lo vamos a ver. Por eso les queremos hacer mención la importancia del mecanismo de eructación. Ahora sí pasamos a las funciones del rumen, dentro de las cuales podemos mencionar la mezcla, la rumia, fermentación de los carbohidratos, el crecimiento de los microorganismos, la síntesis proteica, la eructación y la absorción. En los procesos fermentativos en el estómago de los rumiantes tenemos microorganismos que son responsables de la digestión fermentativa. Estos incluyen a bacterias, protozoos y hongos. Es un ecosistema microbiano para la digestión fermentativa. Las bacterias representan la fracción de la población ruminal y son imprescindibles para la vida del rumiante. Si bien existe una amplia variedad de bacterias y alternativas para clasificarlas, lo que resulta útil es agruparlas en base a los sustratos que emplean y a los productos finales de su fermentación. Esto nosotros vemos, por ejemplo, acá, el tipo de bacterias que vamos a tener de la flora ruminal, la celulolítica, los sustratos que tienen y el producto. Por ejemplo, las celulolíticas, los hidratos de carbono estructurales, el producto es el acetato y la producción de ácidos grasos volátiles disminuye. En la milolítica es el almidón. Aquí tenemos como producto el propionato, los cuales en los ácidos grasos volátiles aumenta. Las sacarolíticas son los azúcares simples. Aquí tenemos como producto el propionato y el butirato, y los ácidos grasos volátiles también aumentan. La lactogénica, el sustrato es la glucosa, el producto es el lactato, y aquí también los ácidos grasos aumentan un poco más. Y las proteolíticas, su sustrato es las proteínas y los ácidos grasos volátiles más el amoníaco. También
producen ácidos grasos volátiles. Otro factor importante es el que también afecta al desarrollo bacteriano, es el pH ruminal. Acá tenemos un rango fisiológico. Por ejemplo, la flora celulolítica desarrolla mejor en el extremo menos ácido, que va de 6 a 6.9. Y mientras que la flora amilolítica le es favorable el extremo más ácido, de 5.5 a 6. La importancia nutricional de las bacterias radica en que son responsables de la mayor parte de la actividad celulolítica del rumen y, por otro lado, son capaces de sintetizar las proteínas a partir de compuestos nitrogenados no proteicos, especialmente el amoníaco. Generalmente el pH ruminal debe regularse para efectivizar la degradación ruminal del alimento. Los hidratos de carbono representan el componente más abundante en la dieta de los rumiantes y por eso mencionábamos hoy que depende del tipo de hidratos de carbono que se encuentre predominante en la dieta, va a condicionar el desarrollo de tipo de flora adecuada para la fermentación y el ajuste del pH a su rango ideal. Mientras, para poder adecuar el pH del rumen, el rumiante tiene 3 factores que modifican el pH ruminal. El primero es la saliva. El bovino adulto produce entre 100 y 180 litros de saliva, que esta es importante porque tiene un pH de 8.1 a 8.3 y siempre tiende a elevar el pH ruminal. Es importante como la influencia que tiene como factor alcalinizante, ¿sí? Ejerce un efecto tampón. El segundo es la producción de los ácidos grasos volátiles. Por mayor producción de ácidos grasos volátiles, más bajo es el pH ruminal resultante. Generalmente esta producción de ácidos grasos volátiles es más alta en dietas ricas en concentrados energéticos, como son los granos, y es menor en aquellas dietas ricas en forrajes maduros. Y el tercer punto es la absorción de esos ácidos grasos volátiles. Esa velocidad de absorción tiene relación directa con la producción y relación inversa con el pH, evitando la acumulación en el rumen. Para ello, las células epiteliales secretan hidrogeniones, los cuales se obtienen a partir de combinar el dióxido de carbono y agua para formar el bicarbonato, y el hidrogenión es el que es contratransportado por sodio. Aquí tenemos una clasificación funcional de las bacterias ruminales. Como mencionábamos hoy, el grupo de bacterias celulolíticas, las características que, por ejemplo, fermentan los hidratos de carbono estructurales y los principales productos finales de su metabolismo, ácidos grasos volátiles, especialmente el acetato. Las amilolíticas fermentan los hidratos de carbono de reserva de granos, por ejemplo el almidón, y el producto final es, dentro de los ácidos grasos volátiles, especialmente el propionato. Las sacarolíticas fermentan hidratos de carbono simples, los azúcares vegetales, y el principal producto final es los ácidos grasos volátiles, especialmente el butirato. Las lactolíticas metabolizan el lactato. El producto final son los ácidos grasos volátiles, especialmente el propionato. Las lipolíticas metabolizan las grasas. Ellas dan como producto final ácidos grasos libres y ácidos grasos volátiles, especialmente el propionato. Las proteolíticas degradan la proteína. El producto final, ácidos grasos volátiles y amoníaco. Las metanógenas producen metano. El producto final es el metano. Y las ureolíticas hidrolizan la urea, dando como productos finales dióxido de carbono y amoníaco.
Aquí nosotros también tenemos interacciones de los factores del pH ruminal. Dependiendo del tipo de alimentación, como venimos mencionando desde el inicio, una ración rica en forraje grosero, por ejemplo, que tenga alto contenido de hidratos de carbono estructurales, esto lleva un largo tiempo de rumia, alta producción de saliva, y el pH ruminal, por ende, va a ser elevado, de 6 a 6.8. La concentración y velocidad de absorción de esos ácidos grasos volátiles van a ser bajas, a diferencia de una ración rica en concentrado, dentro de los cuales tenemos un alto contenido de almidón, corto tiempo de rumia, baja producción de saliva, el pH ruminal va a ser bajo, de 5,5 a 6, y la concentración y velocidad de absorción de los ácidos grasos volátiles va a ser alta. Nosotros aquí tenemos diferentes condiciones para el desarrollo microbiano, son las condiciones ruminales para el desarrollo microbiano, dentro de los cuales tenemos la acción mecánica del estómago de los rumiantes. Para poder mantener la homeostasis del medio ruminal, los divertículos estomacales requieren una regulación de esa motilidad. Por ejemplo, la digestión fermentativa depende del normal desarrollo de los microorganismos que la realizan. Por esta razón, el rumiante crea y mantiene a nivel retículo ruminal condiciones ideales para el crecimiento y multiplicación, convirtiéndose en un gigantesco medio de cultivo líquido. Por ejemplo, el aporte de nutrientes debe tenerse en cuenta que la nutrición del rumiante depende de la nutrición de la micropoblación ruminal. Esta degrada parcial o totalmente los componentes de la dieta, por lo cual puede aceptarse que en realidad se está alimentando al rumen para que éste luego alimente al rumiante. La anaerobiosis, el metabolismo anaeróbico de estos microorganismos ruminales, es el factor responsable de la simbiosis con el rumiante. Al no estar utilizando oxígeno, los microorganismos ruminales dependen de la vía glucolítica para la obtención de energía. Y estos ácidos grasos volátiles conservan gran parte de la energía de la glucosa. Si bien son productos de desecho para los microorganismos, son la principal fuente de energía para el rumiante. Otro de los puntos es el pH. Cada microorganismo posee un rango óptimo para el desarrollo de la flora normal del rumen, teniendo en cuenta el rango entre 5.5 a 6.9. Fuera de estos rangos, el pH extremo favorece el desarrollo de otros microorganismos que alteran el patrón metabólico del rumen y van a enfermar al rumiante. Otra de las condiciones es la presión osmótica. El contenido ruminal mantiene una presión osmótica semejante a la tisular, esto es alrededor de 300 miliosmoles por litro, para evitar pérdidas desmedidas de agua desde el líquido intersticial hacia el rumen o viceversa. Esto es importante porque esta presión osmótica se incrementa en el periodo postprandial por la mayor producción de ácidos grasos volátiles. La temperatura es otro de los factores que condicionan el desarrollo bacteriano, producto de las reacciones químicas dentro del rumen y de la regulación homeotérmica del rumiante. La temperatura se mantiene entre 38 a 42 grados centígrados. Y la eliminación de los productos de desecho del metabolismo ruminal, los ácidos grasos volátiles y el alimento que no se encontró digerido. Estos ácidos grasos volátiles y los hidrogeniones deben ser retirados del rumen. De otro modo, su acumulación excesiva aumentaría esta presión osmótica que mencionamos y disminuiría el pH a valores nocivos. Los ácidos grasos volátiles son retirados por absorción a través de las paredes del rumen.
Los hidrogeniones son eliminados tras la formación de metano y hay que tener en cuenta que el bovino produce diariamente cientos de litros de gas, especialmente dióxido de carbono y metano, que deben ser eliminados a través de la eructación. Para poder cumplir las funciones, todas estas funciones mencionadas, de las cuales depende la actividad fermentativa y en consecuencia la propia nutrición del rumiante, los divertículos estomacales poseen una actividad motora controlada. Ese control lo realiza el centro nervioso, que se encuentra ubicado en el núcleo vagal, en dorsal del tallo cerebral, del bulbo raquídeo, y este centro recibe información de los receptores que se encuentran ubicados en los divertículos estomacales, encargados de controlar los parámetros ruminales más importantes. Estos incluyen los receptores de estiramiento, informan sobre el tamaño o grado de distensión del rumen. Esto es importante cuando el grado de distensión es excesivo, como ocurre durante el timpanismo. La distensión del retículo rumen por la incapacidad de evacuar los gases por eructación, y es ahí cuando se detiene la actividad ruminal, ahí se produce la atonía. Los receptores de la tensión, que se encuentran ubicados en los pilares, captan la resistencia para introducirse en el estrato sólido del contenido ruminal e informan sobre su consistencia. Esta depende de la dieta también. Los receptores de pH, la continua producción de los ácidos grasos volátiles hace que el pH ruminal sea normalmente, se encuentre dentro del rango fisiológico. Mencionamos hoy de 5,5 a 6,9. A medida que el pH desciende, se incrementa la motilidad ruminal, lo cual favorece el mezclado y por lo tanto la absorción de los ácidos grasos volátiles, que al abandonar el retículo rumen permite que el pH vuelva a elevarse. Sin embargo, cuando el pH abandona el rango normal, la depresión motora es grave, con atonía ruminal a pH superior a 7 e inferior a 5. Y después tenemos los receptores de la presión osmótica. Aunque con menor sensibilidad que las del pH, los divertículos estomacales responden a cambios de la presión osmótica. Los aumentos moderados estimulan la motilidad, sin embargo, cuando el aumento es excesivo, el retículo rumen responde con una disminución en la motilidad y finalmente desencadena la atonía. Hasta aquí nosotros vimos una introducción a la parte de la fisiología del rumiante y ahora vamos a ver cuando se afectan estas condiciones ruminales para el desarrollo microbiano. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una variación en la presión osmótica y en el pH, se desencadena una acidosis ruminal, y cuando tenemos dificultad en la eliminación de los productos de desecho, se desencadena el timpanismo, que también se conoce como meteorismo o empaste. Hasta acá les dimos una introducción. En el próximo video vamos a desarrollar las dos enfermedades.